Ya ha transcurrido la primera semana del año 2023 y con ello se van apagando los ecos de todo lo ocurrido jurídicamente en el año 2022. Sin embargo, creo que es el momento de darle una mirada al sistema interamericano de derechos humanos, sobre todo un año como el pasado, que ha habido una actividad intensa de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y creo que es el momento de poder analizar su principal jurisprudencia. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, las 10 principales sentencias del año 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sean todos bienvenidos. En el momento de enumerar la decena de sentencias, mencionaremos solamente aquellos derechos fundamentales que no solamente van a formar el núcleo de la decisión del máximo tribunal interamericano, sino también aquellos que tiene alguna novedad, que tiene algún aporte sobre el desarrollo jurisprudencial. Esto es, no quiere decir que sean los únicos derechos vulnerados, pero que sí, la jurisprudencia toma relevancia por los que vamos a mencionar. Empecemos. Número 1. El caso FEMAPOR versus el Perú. Esto es, la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios versus el Perú. Aquí la Corte resalta fundamentalmente la vulneración del derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada. Y esto es, en 1992, es decir, 30 años antes de que la Corte resolviera el caso, la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró fundada una demanda de amparo y ordenó al Estado pagar a 4.090 trabajadores. De tal forma que al día de hoy ya estamos hablando de personas entre 80 y 90 años. Es más, el 20% del número total de favorecidos ya han fallecido. Es por ello que la Corte sostiene la necesidad de que para las personas mayores exista el principio reforzado de celeridad, tanto administrativa como judicial. Y claro, cuando se trata de la judicial, incluye el proceso de ejecución. Número 2. El caso Pavés versus Chile. Aquí lo más relevante es lo que se resalta, primero, el derecho a la igualdad de manera general y en segundo, de manera particular, el derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad, luego de que le fuera revocado el certificado de idoneidad por la Vicaría Educacional del Obispado a la profesora Sandra Pavés, docente de educación religiosa católica de un colegio público, la cual dejó sin efecto su certificado de idoneidad, su contrato, por su orientación sexual. Número 3. El caso Casierra Quiñones y otros versus Ecuador. Aquí lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es resaltar una vez más y por enésima vez el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Esto por la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñones y además las lesiones sufridas por sus hermanos Andrés y Sebastián, los tres dedicados a la actividad pesquera y que fueron víctimas de una operación policial de la Armada del Ecuador. Un claro asunto de exceso en el uso de la fuerza. Número 4. El caso Moya Chacón y otros versus Costa Rica. Aquí lo más importante es la vulneración del derecho a la libertad de expresión en el país donde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es, los periodistas Ronald Moya Chacón
y Freddy Parrales Chávez publicaron una nota de prensa sobre un tema polémico allá por diciembre del año 2005. No solamente fue judicializado el tema, sino condenados a pagar una reparación civil, que luego del análisis de la Corte era totalmente irrito porque era en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Número 5. El caso Movilla Galarcio y otros versus Colombia. Esta sentencia es importante porque una vez más la Corte Interamericana resalta el derecho a la protección familiar y los derechos del niño. Y es que en el caso de Pedro Julio Movilla Galarcio se va a producir su desaparición forzada. Los móviles pertenecían al partido marxista-leninista y claro, las fuerzas del orden dentro de lo que se denominó doctrina de seguridad encontraban al denominado enemigo interno. Y no solamente su desaparición forzada, sino que su esposa fue estigmatizada por este hecho, mientras que sus hijos vivieron la incertidumbre propia de las desapariciones forzadas. Número 6. El caso Guevara Díaz versus Costa Rica. Aquí los derechos fundamentales que son tratados en la jurisprudencia convencional son la prohibición de discriminación de personas con discapacidad. Y es que es el caso de Luis Fernando Guevara Díaz, una persona que tenía discapacidad intelectual y que sin embargo obtuvo el cargo de trabajador misceláneo número 1 dentro del Ministerio de Hacienda. Posteriormente se convocó un concurso para el puesto y a pesar de haber obtenido la más alta nota, no fue tomado en cuenta. Ejerció todas las acciones, desde administrativas hasta judiciales, terminando en el amparo sin encontrar una respuesta favorable. La Corte acentúa mucho este tema de la discriminación y máxime si se trata de personas con discapacidad. Número 7. El caso de las García y otros versus Honduras. Aquí lo que de alguna manera se condena es la ejecución extrajudicial. Y es que, claro, Herminio de las García en Honduras realizaba actividades políticas y sindicales. Esto le valió definitivamente una ejecución extrajudicial. Aquí el Estado hondureño tuvo que reconocer totalmente su responsabilidad. ¿Y por qué otros? Porque durante 30 años sus familiares sufrieron una serie de persecuciones, detenciones ilegales, malos tratos, torturas, allanamientos, fueron privados de sus bienes. Número 8. El caso Aval y otros versus Argentina. Aquí se va a tratar el derecho de circulación y el derecho de residencia. Esta sentencia pasa a ser paradigmática porque la Corte sostiene que el Estado argentino no tiene responsabilidad en la vulneración de los derechos de circulación y residencia de Rajda Aval, sus 3 hijas y su hijo. De tal manera que, hasta el momento, solamente han sido 5 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha absuelto de una total responsabilidad al Estado. Esta viene a ser una de ellas, debido a que la ciudadana, inicialmente de nacionalidad siria, había obtenido la nacionalidad y residencia argentina vía fraude. Y es más, luego de todas las vicisitudes, la Corte determinó de que en ningún momento se había vulnerado los derechos que ella y la Comisión en su momento señalaron. Número 9. El caso Cortés Espinosa versus Ecuador.
Aquí la temática gira acerca del control judicial que se debe tener en las detenciones. Es el caso del militar Gonzalo Cortés Espinosa, quien fue detenido 2 veces por la presunta comisión de un delito, apropiarse de un elemento de avión. Sin embargo, en la segunda estuvo 17 días detenido e incomunicado. Este caso fue visto por la justicia militar que no era competente y además el caso duró 11 años. Si bien es cierto, fue absuelto al final, 9 de aquellos años no hubo ninguna actividad procesal, por lo cual la Corte también desarrolló nuevamente el derecho al plazo razonable. Y número 10, el caso Leguizamón Sabán y otros versus Paraguay. Aquí nuevamente la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y es que el periodista Santiago Leguizamón Sabán veía normalmente noticias de interés público. Sin embargo, por su ejercicio profesional, fue asesinado allá en el año de 1991 en la frontera de Paraguay con el Brasil. La Corte determinó que por ello su esposa e hijos también sufrieron una serie de vulneraciones como consecuencia de la muerte del padre. Todas las investigaciones terminaron finalmente en la impunidad. Estas son las 10 principales sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2022. Cada una de ellas las vamos a desarrollar in extenso en los diversos cursos de preparación y actualización que brinda EGACAL Escuela de Derecho. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional si lo considera también difundir, que se vaya poblando esta tribuna del conocimiento jurídico. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.